La iglesia explicada, y la semana pasada nosotros estuvimos hablando de lo que es los salmos, un elemento de la iglesia cristiana y que se hace en muchas iglesias, en diferentes denominaciones, en diferentes culturas, diferentes pastores de diferentes trasfondos, diferentes ritmos de música, diferentes géneros de música, y todos nos reunimos para honrar a Dios a través de esos cánticos, a través de esos salmos. Y nosotros la semana pasada vimos uno de esos salmos, Salmo 124, y nosotros aprendimos juntos por qué cantamos adentro de la iglesia. ¿Por qué es que tomamos un momento de la hora y media o de las 2 horas, de lo que sea? ¿Por qué tomamos un momento para cantarle a Dios? Y el día de hoy, mi amigo Pastor Noel Luna va a estar enseñándonos el siguiente elemento, que viene siendo la razón por la cual predicamos dentro de la iglesia, porque se enseña la Biblia. Así que quiero que recibamos con un aplauso fuerte a mi amigo Pastor Noel Luna. ¿Sí? Dios me los bendiga. Dios les bendiga. Amén, amén. Amén. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de estar reunidos. Bien hermoso el poder reunirnos en el Señor, para poder hablar de su palabra. Amén. Me gozaba escuchando de lo que decía el pastor Enrique, de lo que se enseñaba la semana pasada, de la razón por qué la iglesia se reúne para cantar, para alabar. Y hoy estaremos aprendiendo sobre otro de los fundamentos muy importantes, el cual es la predicación de la palabra. Amén. Quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 9. En Jeremías, capítulo 1, versículo 9, aparece un versículo importante, una explicación importante de la cual queremos hablar. Amén. Y dice la palabra del Señor en Jeremías 1:9: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué le parece si iniciamos con una oración para que Dios nos guíe en lo que Él quiere que hablemos hoy? Padre, te damos honra y gloria, porque hoy nos hemos reunido, Señor, aquí en tu casa, Señor, donde, oh Dios, cada uno de nosotros nos hemos presentado para alabarte, para, Señor, recibir la bendición de tu palabra y aprender lo que tú quieres enseñarnos cada día. En el nombre de Jesús te damos gracias por este privilegio, Señor. Y ahora ayúdanos a prestar atención y a guardar tu palabra, Señor. Amén y amén. La predicación es un elemento central en la vida de la iglesia, porque este es el medio principal por el cual Dios comunica su verdad a su pueblo. A lo largo de la historia se ha usado la proclamación de la palabra de diferentes formas, pero hoy en las iglesias tenemos la costumbre o tradición, como quiera llamarle, de que después de unos cánticos apartamos un tiempo desde un altar para expresar o comunicar la palabra al pueblo de Dios. Y es que para ello hay que entender el por qué es importante esto. Es importante porque la palabra o la predicación, mejor dicho, a pesar de ser un mensaje, un mensaje que es comunicado al pueblo, también tiene como propósito de formar como un tipo de diálogo entre el predicador, expositor y la iglesia. Es decir, que la iglesia está conectada juntamente con el expositor. Amén. El expositor no está haciendo un monólogo, es decir, no está hablando solo.
El expositor está hablando hacia la iglesia de algo que Dios ya le habló a él primero. Por eso es importante este elemento esencial en la iglesia. Porque antes de que una persona pueda predicar, Dios tiene que haberle hablado a él primero. Así es. Entonces es importante este elemento, porque la otra parte es la proclamación, es decir, el anuncio de la palabra de Dios. Y como mencionaba, la conversación donde el pueblo está escuchando, pero a la vez está recibiendo. Y hay palabras que surgen nuevamente en las congregaciones que yo sé que usted ya las conoce, como amén, como gloria a Dios o aleluya. Y muchas veces las mencionamos sin saber en sí el por qué decimos estas palabras, porque muchas veces venimos a la iglesia y escuchamos que alguien más las dijo y las adoptamos y las hacemos parte de nosotros, y alguien dice algo que nos gustó y decimos amén. Pero amén significa así es. En otras palabras, estoy de acuerdo con lo que el expositor que está al frente está anunciando o proclamando. Así que cuando la palabra amén o nuestro amén, nuestra respuesta de decir amén, significa yo estoy de acuerdo con lo que usted está enseñando. Amén, así es. Y la otra, gloria a Dios, es que significa que usted está exaltando a Dios porque la palabra la está recibiendo usted. Está dándole gloria a Dios, es decir, agradecimiento a Dios porque hay palabra de Dios para nuestra vida. Amén, amén, aleluya. Entonces, cuando decimos esas dos palabras, amén, así es, gloria a Dios, y luego aleluya, que significa alabado sea Dios. Amén. Entonces, con esas tres palabras que parecen sencillas, es una gran verdad que proclamamos. Amén, así es, gloria a Dios, que Él es exaltado, y aleluya, alabado sea Dios. Por Amén, eso, amén. la predicación, el elemento de la predicación es tan importante que se convierte en una conversación. El expositor proclama y la audiencia recibe y responde cuando recibe esa palabra. Aleluya. Entonces, venimos, todos nos hemos presentado con un propósito. Cuando venimos a la iglesia, venimos con el propósito de alabar a Dios, porque necesitamos de Dios. Y eso lo miraba usted la semana pasada, el por qué hacemos esto en la iglesia. Ahora, la alabanza también es espontánea, la alabanza también nace del corazón. No tiene que nacer de la garganta o del labio, nace del corazón de la persona. Así es. Y en nuestra necesidad espiritual nos presentamos para alabar a Dios, pero al otro propósito, para que Dios nos hable a nuestra vida personal. Porque la predicación es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro nos dice de que es la palabra de Dios es la palabra más profética. Es decir, que a muchos nos gusta que nos adivinen o que nos digan qué es lo que va a suceder con nosotros o que nos profeticen. Cuando nos hablamos de la profecía, a todos nos gusta. Pastor, yo quiero que me profetice. ¿Qué me va a suceder? ¿Qué ministerio Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios me ha llamado a mí? ¿O qué bendición Dios tiene para mí? Y cuando hablamos de la profecía, no hay mejor profecía que la profecía bíblica. Porque ella escudriña, dice la palabra, lo más profundo de cada corazón. Conoce lo que está pasando en nosotros. Por eso, en este momento que hoy estamos sentados, y al igual que en cualquier servicio, la palabra siempre hará algo. A algunos los va a corregir, a otros los va a consolar. A cada quien Dios le dará de acuerdo a la necesidad que tiene en su corazón. Anteriormente, mirábamos que los que proclamaban la palabra eran los profetas, que traían la palabra de Dios. Y los profetas, ¿sabe usted qué significa la palabra profeta? Uno que habla por otro, o uno que habla bajo inspiración. Y un profeta de Dios proclamaba al pueblo la palabra de Dios, y la profecía tenía un objetivo. El objetivo era corregir al que está mal en sus caminos y consolar a aquel que se encuentra atribulado. ¿Qué es lo que hace hoy la palabra? Lo mismo. La palabra de Dios hoy hace lo mismo.
Solo que hoy ya no es un profeta asignado, sino una persona, un expositor que Dios permite que suba a este altar para poder exponer la palabra. En muchas ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, es el pastor. ¿Y por qué tiene que ser el pastor que es el que enseña? Porque es parte de los ministerios que Dios ha dado a la iglesia. ¿Sabe que cuando la iglesia inicia de esta forma, en las casas? ¿Cómo inició este ministerio? ¿Cómo se llama este ministerio? Su casa. ¿Por qué? Porque además de que somos una iglesia, somos una familia en Cristo Jesús. Amén. Entonces, como somos una familia, aquí en este ministerio, estamos casi de la misma forma, o proclamando la forma que lo hacía la iglesia primitiva, cuando enseñaba la palabra. ¿Con qué forma? Con armonía, con sencillez de corazón, con el propósito de mantener unidad en la iglesia. La iglesia nació en las casas y nació con apóstoles y también habían profetas, pero luego Dios da un regalo a la iglesia y ese regalo se conoce como el pastor. Porque note que cuando la iglesia inicia, no hay un pastor al inicio, el pastor viene después. Dios llama a hombres para levantarse al frente de la obra, para que enseñen en su iglesia, porque a ellos se les ha encomendado el ministerio de la predicación a la iglesia. Y es que Dios trata con el pastor. Y el rebaño que Dios le ha dado al pastor, no le pertenece al pastor, le pertenece a Dios. Y ese rebaño, el pastor tiene que cuidarlo. Y a Pedro, ¿se acuerda aquella ocasión donde Pedro le dice, o Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú que todo lo sabes, sabes muy bien que yo te amo. Y por segunda vez le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú que todo lo sabes, sabes muy bien que yo te amo. Pedro, ¿me amas? Pero cada vez que le decía así, le decía, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Pues, ¿qué significa esto? Cuida de mi rebaño. Pastorear es cuidar. Y alimentar es nutrirla con la palabra de Dios. Por eso es el pastor que tiene la responsabilidad y el deber dentro de la iglesia de alimentar a la iglesia con la palabra de Dios. Por eso es importante que pongamos atención a las palabras del pastor. Porque el pastor tiene una responsabilidad de, antes de venir a predicar acá, él ha estado en un tiempo de oración en la búsqueda de Dios, para que Dios revele su voluntad y su palabra al pueblo de Dios. Amén. Ahora, todos nosotros podemos sentarnos en la semana y escudriñar la palabra y Dios nos va a hablar. Pero hay un momento específico donde nos hemos reunido, donde todos venimos, nos sentamos y Dios es quien nos habla a nosotros por medio de ella. Sí, amén. Tal vez usted no le ha contado sus problemas a las personas, pero Dios los conoce. Dios sabe cómo está su corazón. Dios sabe lo que ha pasado en la semana. Sin que usted haya revelado a nadie, en medio de la palabra usted escuchará un mensaje de aliento que se conectará rápidamente con su necesidad. O tal vez cometió una falta y no le ha dicho a nadie, y de repente Dios viene por medio de la palabra y dice, quiero que corrijas esto. Quiero que cambies, que corrijas tu camino, porque la palabra penetra lo más profundo del corazón. La palabra tiene como propósito guiarnos en la verdad. En un mundo lleno de falsas doctrinas e ideologías erróneas, la enseñanza bíblica nos ayuda a discernir lo que es correcto según la palabra de Dios. Porque decía el pastor Enrique, hay muchas denominaciones y hay muchas religiones, pero a pesar que puedan haber muchas, solo hay una verdad. Y la palabra de Dios es la que nos guía a la verdad. Y es por eso que es importante. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Note, toda la escritura, no alguna parte de la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios.
y útil para enseñar. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Enseñando por medio de la palabra. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ese es el propósito de la palabra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, ¿cuál es nuestra respuesta cuando venimos a la iglesia? Después que hemos sido nutridos con la palabra. ¿Sabe lo que pasa? Que al salir de este lugar, nuestra respuesta a escuchar la palabra de Dios es de meditar en la palabra que hemos recibido. Sí, así es. Porque, ¿cuánto tiempo nos reunimos a la semana? Note, toda una semana donde estamos en nuestras tareas, obligaciones de la vida, con los afanes de la vida. Y el propósito es de que debemos de llevar la palabra que Dios nos ha traído hoy, la cual nos sostendrá durante la semana. Sí, amén. Ese es el propósito. Cierto. Meditar en la semana lo que hoy Dios me habló. Y así cuando vengo el otro domingo, vengo con más deseo, que yo quiero que Dios me hable otra vez. Que yo quiero que Dios me hable. Cuando usted lee el libro de Esdras, usted se da cuenta de algo importante. Un día, si Dios permite, podremos dar unas enseñanzas de Nehemías y Esdras. Pero llega un momento en el libro de Esdras donde los sacerdotes habían pasado años de no escuchar palabra. Sí. Y llega un día donde el sacerdote abre las escrituras y habían otros maestros que estaban allí con el pueblo para escuchar y decirle al pueblo o interpretar al pueblo la palabra. Y la gente solamente, con solo escuchar que alguien leía, note, no que les predicaban, sino que solamente les leían la palabra, dice la Biblia que del grande al más pequeño empezaban a llorar. Sí, hermano. Así Porque es. la palabra cubre una necesidad espiritual que solo Dios puede llenar. Sí, amén, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Podemos escuchar cualquier otro discurso. Podemos escuchar discursos seculares que son buenos, inspiradores, pero nunca serán como la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios surge y llega hasta lo más profundo. Un discurso lo escucha y con el tiempo se le olvida. La palabra de Dios tiene que causar un impacto en el corazón de todos los que la estamos escuchando. Sí, amén. Un impacto que va a hacernos cambiar, que nos va a querer, que nos va a confrontar con el propósito de que exaltemos a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Quiénes enseñan? Personas fieles y capacitadas. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. El apóstol Pablo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La enseñanza debe de ser confiada a aquellos que han demostrado de fidelidad a la palabra de Dios. Así es. Porque esto es algo muy importante. Esto es algo con delicadeza. ¿Sabe por qué? Claro que sí, hermano. Porque tiene responsabilidad. Así es. Cuando usted agarra este micrófono, usted se vuelve una figura pública. ¿Y sabe qué significa? Que sus palabras tienen consecuencia. Así es. Sí. Amén. Por eso hay ciertas personas que Dios permite que estén al frente, enseñando, capacitados para poder hablar y enseñar a otros. Y nuestro deber es capacitar a otros para que hagan lo mismo. En muchas congregaciones, tristemente, no capacitan a las personas. Cierto. Tristemente hay pastores que le dicen, por ejemplo: hermano Enrique, usted predica el próximo domingo. Pastor, pero yo nunca he predicado. ¿Sabe qué? Solamente ore, abre su Biblia y a ver qué Dios le da. ¿Es correcto eso? No, No. de ninguna manera. ¿Por qué?
Pero es como decirle al niño, a un joven de 10 años, hijo, quiero que vayas al Walmart. Aquí están las llaves del carro. Papá, pero yo nunca he manejado. Solamente enciéndelo, hijo, y a ver cómo te va. ¿Qué va a suceder? Una tragedia. Lo mismo con la predicación. Cierto, hermano. Para poder predicar, la persona tiene que ser capacitada, porque no va a hablar cualquier cosa. Va a hablar lo que es de Dios. Así es, hermano. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Hombres y mujeres dentro del orden bíblico. Mientras la Biblia establece roles específicos dentro del liderazgo pastoral, también nos muestra ejemplos también de hombres que son enseñados en contextos apropiados. ¿Sabe? La importancia de la predicación es que primero nos enseña el corazón de Dios, nos revela su voluntad. Aprendemos, es como la música. El músico aprende a afinar el oído. El músico no solamente toca cualquier sonido con el instrumento, afina su oído para saber qué tono musical poder desempeñar para poder formar una bonita melodía. Lo mismo cuando nosotros empezamos a poner atención a la predicación. Empezamos a afinar el oído y a entender y a filtrar esto si es de Dios. Por eso a esto yo puedo decir amén, porque es de Dios y va amparado con lo que dice la palabra. Amén. Por eso es que yo puedo decir gloria a Dios, porque estoy siendo nutrido con la palabra y está claramente aquí en lo que dice la palabra. Aleluya, así es. El propósito más grande para nosotros tiene que ser una cosa: no solamente ser oidores, dice Santiago, sino también hacedores de la palabra. Es decir, no ser como una esponja que estamos aquí sentados solamente absorbiendo como el agua, como la esponja absorbe el agua, sino poner en práctica lo que hemos estado aprendiendo. O sea, la semana pasada aprendimos el por qué alabar y cómo se hace la alabanza en la iglesia. Hoy tenemos que poner en práctica cómo debemos de alabar a Dios con un corazón sincero, no de diente a labio, sino que una alabanza que surge de lo más profundo de mi corazón. Y cuando aprendo a alabar a Dios de lo más profundo de mi corazón, mi alabanza ahora se vuelve algo especial. Empiezan a fluir lágrimas de mis ojos porque empiezo a saber el por qué yo estoy exaltando y alabando a Dios. Amén. Así es. Gloria al Señor. Y ahora cuando estoy aprendiendo el por qué, la importancia de la palabra, ahora estoy con más ansia de escuchar otra vez la palabra. Que no estoy como antes de que, wow, el pastor ya ha tardado mucho, ojalá que termine ya en 5 minutos porque ya es too long, sleepy now. Sino que da gracia, quiero escuchar más. Amén, hermano, gloria Amén. a Dios. Aleluya. La predicación y la enseñanza son esenciales para el crecimiento espiritual del creyente y la edificación de la iglesia. Quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 6. No lo tenía acá, de repente es algo que me viene y quiero compartir rápidamente con ustedes. En Hechos 6, aparece un momento muy importante en la iglesia. La iglesia primitiva, como todos sabemos, era una iglesia que era bendecida, usada por Dios. Había gran bendición de parte de Dios. Pero note qué sucede en el capítulo 6, versículo 1. Dice, creciera en aquellos días como creciera el número de los discípulos. ¿Qué es bonito eso? ¿Qué es lo que nosotros queremos, verdad? Que crezca el número de discípulos. Note una diferencia. El número de asistentes al número de discípulos es muy diferente. Porque asistentes pueden haber bastantes, discípulos pueden haber pocos. ¿Qué es un discípulo? Es una persona que está nutriéndose, un estudiante, una persona que está aprendiendo. Asistente solamente posiblemente esté hoy, pero mañana no regrese. Un discípulo estará en todo culto, Así es, presente. Amén. Y qué bonito que dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos,
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Porque la iglesia no solamente predicaba, sino que también asistía a las necesidades dentro de la sociedad. La iglesia tiene que hacer eso, trabajar con la sociedad y demostrar, hacer un impacto en la sociedad por medio de su trabajo. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La pregunta que tengo para todos: ¿era bueno servir las mesas? ¿Era bueno atender a las viudas? Claro que sí es bueno. Pero no era bueno dejar la palabra de Dios para hacer lo otro. Entonces ellos vienen porque, como sucede en cualquier iglesia y en cualquier familia, había murmuración. Murmuración no significa que estaban en lo correcto, sino que simplemente criticaban. Porque hay personas así en las congregaciones que solamente ven y critican, pero que no se desenvuelven a trabajar. Es cierto. Amén. Número 3, versículo 3. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Note los requisitos que ellos pusieron solamente para servir las mesas. Y el versículo 4, y dice, ¿y qué dice? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos estaban al frente del ministerio porque, como le había mencionado, no había pastores para el inicio de la iglesia. Entonces eran los apóstoles que estaban al frente enseñando. ¿Y qué dicen ellos? Entonces, dejemos esta tarea, la tarea de servir las mesas, la tarea de estar recibiendo la gente aquí en la iglesia, la tarea de estar trabajando en las cámaras acá, la tarea de estar trabajando aquí en el audio, la tarea de componer las sillas o de poner el café, para que el pastor se encargue de la oración y de la palabra de Dios. Sí, amén, así es. Amén. Eso tiene que ser en toda iglesia. Amén. Cada quien tiene que tratar la forma de trabajar, de responsabilizarse en algo en la iglesia, porque es un conjunto aquí, somos un grupo, nos amparamos el uno al otro. Sí, amén, así es. Y para que el pastor pueda dedicarse al tiempo de la oración y la palabra de Dios. Porque entre más mi pastor está dedicado a lo que es la palabra de Dios, menos preocupación tendrá de las mesas y se va a enfocar más en la palabra, y yo voy a ser más nutrido en la palabra. Amén. Cuando llega el tiempo de la predicación. Aleluya. Esto es algo que había sucedido en la iglesia primitiva. Ellos se dieron cuenta de una necesidad y dijeron: busquemos dentro de nosotros a varones fieles que puedan servir, para que nosotros nos encarguemos de la oración y de la palabra. Note la importancia que siempre ha sido la palabra dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Así como lo era en la iglesia primitiva, lo sigue siendo hoy. Y si usted sigue leyendo el relato, se dará cuenta a quiénes fueron los que escogieron para ocuparse en las otras áreas que no son menos importantes, sino que también son importantes en la iglesia, sin descuidar el área pastoral de la palabra de Dios. Sí, amén. Escuchar al pastor y los maestros capacitados es una manera en que Dios nos moldea y nos prepara para vivir según su propósito. Al mismo tiempo, es importante que aquellos que enseñan lo hagan con una responsabilidad, fidelidad, bajo la guía del Espíritu Santo. Así es. Amén. Como creyentes debemos valorar la predicación y buscar aprender continuamente de la palabra de Dios para crecer en nuestra fe y conocimiento del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 42. Mire cómo ha transcurrido el tiempo. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Cuando todos decidimos trabajar unidos, una exhortación del apóstol Pablo a todos nosotros, a los que enseñamos primordialmente, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. En inglés dice en cualquier temporada. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhortar no es regañar, es aconsejar. Y la palabra nos aconseja continuamente lo que Dios quiere de nosotros. Él mismo fue el que ha constituido los ministerios en la iglesia. Al pastor, como el líder de la iglesia, como el encargado, la cabeza local de la iglesia, que trae el mensaje de parte de Dios a cada uno de nosotros. Nuestra responsabilidad es recibirla y sobre todo darle gloria a Dios cuando la escuchamos. Aleluya. Le invito a que se ponga de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que hoy nos has enseñado. Hay una forma y un motivo el por qué tú has permitido que tu palabra se enseñe en los altares. Señor, y es porque es el lugar donde todos ponen su enfoque y atención a tu palabra. Se enseña en tu iglesia, Señor, para quitarnos de aquellas todas distracciones de nuestro alrededor y poner un enfoque, Señor, a tu palabra que nos habla directamente a nuestro corazón. Padre, gracias. Gracias por enseñarnos. Gracias por esta iglesia, Señor, que tú has permitido que abra sus puertas a esta sociedad donde pueda escuchar tu palabra, donde pueda conocer tu corazón, donde pueda conocer tu voluntad, y por medio de tu palabra puedan conocerte, Señor, que sigues siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. El mismo que perdona los pecados cuando el hombre se arrepiente. El mismo que nos perfecciona con su Espíritu Santo. El mismo hacedor de milagros cuando enfrentamos dificultades que no podemos resolver, mas solamente tú. Gracias por este ministerio, Señor, donde tu palabra, Señor, se proclama. Y te pedimos que sigas trayendo, Señor, personas a este lugar. Y los que hoy nos encontramos, que sigamos creciendo en tu palabra. Que sigamos, Señor, creciendo en esa palabra, Dios mío, que tanto necesitamos escuchar. Porque por medio de ellas que tú te revelas, por medio de ellas que te conocemos, por medio de ellas que nosotros, Señor, sabemos que nuestras oraciones son escuchadas, y por medio de ellas tú nos respondes, oh Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.